¿Cuáles implicaciones tendría la destrucción de capacidad productiva de esa infraestructura de combustibles o energética en el Medio Oriente? Y específicamente la que está localizada en pues, el estrecho, o, digamos, de Hormuz o cerca de esa zona. Es decir, imagínense que haya una destrucción de algunos pozos que estén localizados en Irán o en Omán o en Arabia Saudita o en los países Irán, Kuwait, Emiratos Árabes o en Qatar. O sea, ¿qué implicaciones tendría esto en términos de pues, lo que sería la capacidad de abastecer a los países asiáticos? Si usted tiene 100 millones y de repente hay 10 millones de barriles, por ejemplo, ¿qué implicaciones tendría esto? Entonces, lo primero, antes de entrar en ese detalle de las implicaciones sobre los precios, hay posibilidad de que eso ocurra. Miren, yo escribí ese artículo el lunes, el miércoles, pues hubo una situación bien delicada, donde Israel decidió bombardear instalaciones de Irán relacionadas con infraestructura que producen combustible. O sea, hasta ahora los bombardeos eran bombardeos hacia instalaciones militares. Pues, y esta semana cambió esto. Se decidió, por ejemplo, bombardear el tremendo, porque es gigantesco, el mayor yacimiento de gas del planeta, el South Pars, que está localizado en Irán y que es compartido con el North Field de Qatar. Israel decidió atacar ese yacimiento de gas y obviamente Irán decidió responder. Porque esto ya violaba lo que se había estado señalando que no se haría, que es atacar instalaciones como esa que atacó Irán. ¿Y qué hizo entonces ante ese ataque de parte de Israel? Pues Irán respondió con ataques directos al centro gasífero Ras Laffan de Qatar, que también, recuerden, Qatar es, después de Estados Unidos, el principal productor de gas natural del mundo y gas natural licuado del mundo, que lo recibe no solamente Asia, sino también una parte lo recibe la Unión Europea. Y ante esto, inmediatamente el precio del gas natural aumentó de una forma dramática. Miren esta gráfica del Financial Times. Aquí vemos cómo se ve claramente el comportamiento de los precios del gas tan pronto comenzaron los conflictos y cómo se ha ido manteniendo todavía más acentuado el incremento del precio en términos de euros por megavatios hora. Recuerden que el gas natural se utiliza mucho en Europa para la producción de electricidad. Y cuando vemos esto acá de un precio que supera por mucho los 60 euros por megavatios hora, ya ustedes se imaginan el costo que está pagando el consumidor europeo. Cuando usted ve que antes de que iniciara la guerra, por ejemplo, en enero, usted tenía un valor de alrededor de 25, 26 euros por megavatio, es decir, que sea más que duplicado el precio. Y esto impacta directamente los bolsillos de personas que algunos lo podrán pagar, pero muchos lo desequilibra su presupuesto. O sea que ahí vemos de las consecuencias que estamos observando de la guerra. Este aumento de los precios de los combustibles es algo verdaderamente dramático. Y esto está relacionado con el contraataque que llevó a cabo Irán, dada el ataque que hizo previamente Israel a instalaciones productoras de gas. Pues hizo lo mismo Irán y decidió, como les señalé acá,
bombardear las instalaciones de Ras Laffan, que es un centro gasífero sumamente importante de Qatar. Así las cosas, se puede señalar que se está complicando mucho la situación en el Medio Oriente. Esto hizo que inmediatamente Estados Unidos dijera que ellos no tenían información previa de este ataque de parte de Israel. Estados Unidos dijo que no tenía información previa y que Israel no seguiría atacando. O sea que esa información se dio a conocer el jueves. El jueves se dijo que Israel no volvería a atacar instalaciones vinculadas con la producción de combustible, porque Irán reaccionó rápidamente diciendo que si continuaban esos ataques, pues llevaría hasta el bombardeo hasta que quedaran cenizas. Estados Unidos lo que hizo fue decirle a las partes que Israel ya no volvería a seguir, digamos, continuar con esos ataques contra instalaciones de gas y crudo iraní, y que le advirtió a Irán que si volvería a bombardear a Qatar, volaría masivamente todo el yacimiento del gas de Irán. Eso señaló el presidente Donald Trump. Donald Trump, pues prácticamente está señalando que está dispuesto a destruir las instalaciones y pues vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, Israel dijo que había conseguido lo que quería, era que no tuviera capacidad Irán de producir armamento nuclear. Entonces, dicho esto, lo que está dejando entrever es que ya no continuaría el bombardeo de instalaciones de infraestructura energética, que es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. En ese sentido, yo creo que vale la pena que yo le explique a ustedes las implicaciones que tendría continuar con ese bombardeo de parte de Israel a instalaciones localizadas en Irán, instalaciones que obviamente si son destruidas, pues eso llevaría a una pérdida de capacidad de producción, y esa pérdida de capacidad de producción repercutiría sobre los precios, pero de una forma no de corto plazo, sino de 2, 3, 4 años, dependiendo el tiempo que le tome pues restablecer esa capacidad de producción. En ese sentido, yo escribí un artículo, está publicado acá en mi blog, lo escribí el 19 de marzo, lleva por título Camino Expedito hacia la perdición, y aquí hago un cálculo. Fíjense lo siguiente: antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los $67 por barril, un nivel relativamente estable. Recuerden que eso lo vimos, como el precio del crudo se mantenía relativamente estable. Vamos a verlo aquí, mírenlo acá. Este es el precio antes de la guerra. Venía subiendo de 57 a 67, pero si ustedes ven es relativamente estable. De repente viene la guerra y miren cómo sube acá y se coloca hasta por encima de los $100 brevemente, pero se coloca por encima de los $110, el West Texas Intermediate. El Brent por igual se coloca por encima de los $100. Ahora bien, vamos a continuar con lo que yo establezco acá en el artículo. Fíjense. Imagínense una pérdida ahora del 10% de la capacidad global de producción. Eso significa 10 millones de barriles. Usted me dirá, pero eso es mucho. Yo le digo, sí, pero por el estrecho de Hormuz está pasando alrededor del 20% de todo lo que es el combustible del mundo. Y yo lo que estoy asumiendo es que sea la mitad del combustible que pasa por esa zona que es destruido. La mitad. O sea, estoy asumiendo que se destruye la mayor parte de la capacidad de producción de combustibles de Irán, que se destruye también una parte de Qatar, es decir, de todos estos países que están en la región, acá, ya sea Irán, Kuwait,
a Irak, Arabia Saudita, Omán, a Qatar, así como también Emiratos Árabes Unidos. O sea, todos estos países que sufran. Y lo que estoy asumiendo es que si por aquí pasa el 20%, que se destruye el 10%, que constituye 10 millones de barriles. ¿Ok? Entonces ese sería el punto. Yo estoy asumiendo una destrucción de 10 millones de barriles. Entonces esa pérdida del 10% de capacidad global de producción, combinada con una elasticidad precio-demanda cercana a 0.1, y aquí va a depender el momento que usted estime esa elasticidad de demanda, los países que usted involucre, pero en general se ha estimado en el corto plazo la elasticidad que puede ser de 0.06 o 0.05 hasta 0.1 y de más largo plazo entre 0.1 y 0.2. Yo estoy asumiendo una de corto plazo y estoy asumiendo 0.1. Punto 2 es cuando ya usted puede encontrar algún otro tipo de combustible que le permita a usted sustituir crudo, pero como estoy en el corto plazo, asumo que no se consigue fácilmente. Entonces, por eso la elasticidad, que es la reacción de la demanda a los movimientos de precios, solamente de 0.1. Entonces, ante eso, ¿qué implicaciones tiene la pérdida del 10% de capacidad global combinada con una elasticidad precio a la demanda cercana a 0.1? Miren aquí. Esto implicaría un aumento del precio del petróleo del orden del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los $134. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un barril de petróleo que ahora mismo se está cotizando en $95, todavía le faltaría camino por recorrer para llegar a los $134. Ahora bien, eso yo estoy asumiendo ahí simplemente 10% con una elasticidad de 0.1. Pero si fuera más del 10% o si la reacción fuera menor del 0.1, las implicaciones sobre los precios serían mayores. De hecho, hay economistas tan brillantes como Olivier Blanchard, que es un economista, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una persona, una mente brillante. Olivier Blanchard señaló que de acuerdo a lo que son sus estimados de elasticidad, de la reacción de poder recuperar parte de la capacidad de producción, el tiempo que tomaría eso, el tiempo que le tomaría para la sustitución de combustible o de otro tipo de productos que le permita pues utilizarlo para compensar en el proceso de producción de otros bienes y servicios, pues él ha señalado que el precio pudiera estar entre 150 y $200 el barril. O sea, fíjense, aquí yo estoy asumiendo una elasticidad de 0.1, estoy asumiendo una caída solamente del 10% y me está dando 134. Él, que utiliza otro supuesto, como una elasticidad más baja o un daño mayor, le da el precio del barril de petróleo entre 150 y $200 el barril. Lo que habría que ver es qué implicaciones tiene esto para la economía mundial. Y esto lo veremos en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.